Buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros. De lunes a viernes a las 6:25 de la tarde. Todos los días estamos variando los temas para que estén muy pendientes. A las 5:30 de la mañana la repetición. Los correos del canal los estamos respondiendo. Recordemos que su caso en casa @teleantioquia.com.co, y también tenemos una línea en horario de oficina para aclarar inquietudes y dar información sobre algunos de los colegas que traemos aquí. Es el 444-5314, 444-5314. El tema de hoy es bien importante porque nos han preguntado, bueno, ¿y para qué sirve la acción de tutela? La acción de tutela, desde la Constitución de 1991, tal vez ha sido uno de los ingredientes más importantes que ha traído la Carta Política, porque precisamente permite que cualquier ciudadano pueda solicitar la defensa de derechos y deberes a través de un mecanismo que no necesariamente requiere de un abogado, y que ha permitido obviamente ayudar para que a través de sentencias y a través de fallos de tutela se enriquezca nuestro sistema normativo a través de las sentencias y la jurisprudencia. Y de este tema vamos a hablar con un experto en la materia, que además es abogado penal, ya ustedes lo han visto en otros programas. Se trata del doctor Germán Guerrero Martínez. Doctor Germán, buenas noches y bienvenido a Su Caso en Casa. Muy buenas noches, doctor Juan Carlos, y muchas gracias nuevamente por la invitación a este programa de Su Caso en Casa. Hoy estaremos hablando sobre la acción de tutela como mecanismo de protección del derecho fundamental de la salud, un tema muy importante, y invitamos a todos los televidentes de que se pongan en contacto para resolver todas las dudas e inquietudes que tengan sobre este tema tan importante. Aunque se habla, usted menciona la salud porque precisamente la mayor congestión que hay en los juzgados, en los despachos judiciales, está relacionado básicamente o principalmente por tutelas derivadas de la atención en salud, y es paradójico porque precisamente hay una ley estatutaria que habla sobre la salud como derecho fundamental, y la pretensión era precisamente descongestionar los juzgados, pero eso realmente no ha ocurrido. Empecemos entonces por ese tema. Bueno, digamos, la acción de tutela, antes de entrar en el tema de la salud, es: ¿cualquier ciudadano puede instaurar una acción de tutela? Cualquier persona. Cualquier persona. Sí. En este caso estamos hablando de que la acción de tutela es el mecanismo más importante, de hecho, que tiene, a mi parecer, la Constitución Política del 91, que en su artículo 86 establece esta figura y posteriormente entra a ser una regulación en el decreto 2591 de 1991. ¿Esto qué permite? Permite precisamente darle poder a la sociedad colombiana en la defensa de sus intereses legítimos en cuanto a los derechos fundamentales. O sea, que es un baluarte que tiene nuestra Constitución Política y que permite que esa persona del común se pueda enfrentar contra el monstruo que es el Estado, con todo su poderío, o contra un particular cuando ostente una subordinación frente a esa persona. Muchos nos preguntan, ¿y entonces uno dónde puede acudir a la acción de tutela o a una asesoría en el sentido? Porque cualquiera la puede instaurar, pero hay que tener unos mínimos para que los hechos, las pretensiones, logren convencer a ese juez constitucional o a ese juez de tutela. Y entonces aquí lo hemos mencionado, que están las personerías, están también las defensorías del pueblo. Es un trámite que es gratuito y que además también en los consultorios de algunas universidades jurídicos también hacen acompañamiento en este tipo de temas. Completamente cierto, doctor Juan Carlos. Por ejemplo, en el caso de Medellín, estamos hablando de que la personería de Medellín funciona 24 horas y tienen una página web donde atienden este tipo de situaciones, en las cuales sobre todo las que más implementan son las tutelas que tienen que ver con el tema de la salud. Que vemos que, por ejemplo, en el caso de Antioquia, es un departamento en el cual más que todo lo que se orienta son tutelas por el tema de salud en Sabia Salud, en Comeva y en Medimás. Son la mayor cantidad de tutelas por el área de la salud. Pero le cuento una cosa, doctor Germán Guerrero, que precisamente hay una gran preocupación porque la acción de tutela ha sido el mecanismo más idóneo para reclamar medicina, para el pago de incapacidades y para atención en salud. Pero resulta que las EPS que usted acaba de mencionar, entre otras porque no todas se salvan, son las que más recurren en lo que llamamos nosotros el desacato, que es: se da el fallo de tutela en favor de ese usuario, pero la entidad no acata la orden judicial en las 48 horas siguientes. Y a la EPS no le importa y dice, bueno, no importa que haya un desacato. ¿Qué es el desacato y qué implicaciones tiene? Bueno, claro que sí. Vamos a partir también de un hecho para que la sociedad colombiana que está viendo este programa se ilustre un poco. Solamente en el departamento de Antioquia, en el año 2018, existieron más de 48.962 tutelas. Es una cosa exagerada. Solamente en el departamento de Antioquia. Esto es un 17.5%
más de lo que se había generado en el año 2017. Claro, efectivamente, la persona cuando sienta que se le está vulnerando su derecho fundamental puede hacer esa acción de tutela ante cualquier juez de la República y dicho juez tendrá 10 días hábiles para entrar a resolver esa tutela. ¿Cierto? Y en todo el territorio nacional, yo puedo estar en Medellín y acudir a una acción de tutela porque me están fallando en alguna situación en Bogotá, o en Cali, o en Cartagena. Cualquier juez no podrá decirle, no, es que aquí no soy competente. Son competentes en el ámbito nacional. Claro que sí. Tomará entonces el juez de la República la decisión dentro de esos 10 días hábiles y en caso tal de que prospere sus pretensiones de tutela, entonces el juez ordenará que en 48 horas se aplique esa respuesta que el juez ha dado, que deje de existir la vulneración a su derecho fundamental. Puede suceder que la EPS o el ente o la persona que esté vulnerando sus derechos fundamentales no aplique la decisión judicial. En dicho caso usted podrá acudir ante la Superintendencia de Salud. Igualmente usted podrá, en el caso de las tutelas de salud, igualmente usted podrá acudir ante las personerías, las defensorías e iniciar un proceso que tiene que ver ya directamente con la solicitud de aplicación de esa tutela, que sería el incidente de desacato, y se resolverá ese incidente en 10 días. Igualmente, como no se está cumpliendo con esa decisión judicial, sí, ni siquiera con eso, desde el punto de vista penal, existiría un fraude a resolución judicial y esto tiene unas consecuencias y unas implicaciones cuando son empresas, obviamente, para el representante legal. Y ahí es donde hay una situación bien compleja, doctor Germán, y es que cuando hablamos, en el desacato se pueden dar dos tipos de sanción, una que es de tipo económico y otra que usted menciona es del tipo penal, que es que privación de la libertad. Privación de la libertad. A veces ni siquiera al representante legal de la EPS o de la empresa le interesa. ¿Será que es que no se está cumpliendo esa privación de la libertad? Lo que pasa es que, en esos casos, en mi opinión, Colombia es un país que tiene casi todo normado, todo está reglamentado y constantemente el legislativo mantiene creando normas día tras día. Pero es un tema ya de aplicación y de concreción por parte del ente que le corresponde hacer aplicación y hacer que esas normas operen correctamente. Ya es un tema de que el gobierno efectivamente ponga en cintura a todas las personas, más que todas las que más se están tramitando en violación de derechos, son lo que tiene que ver con la salud. Entonces, precisamente esa ley 1751 del año 2015 estableció o elevó al rango ya de derecho fundamental la salud. Exacto. Y por eso es que es uno de los derechos que son más tutelados por parte de las personas, no solamente por el tema de que se desarrolle un procedimiento médico o quirúrgico, sino por el tema de los medicamentos, que son necesarios, de vida o muerte en algunos casos. Porque imagínese, doctor, que indiscutiblemente usted tenga un problema cardíaco, necesita unos medicamentos constantes, reiterados, y la EPS no se los esté aportando porque no simplemente no hay. Entonces esto entra a vulnerar el derecho de las personas y por eso la Constitución ha hecho que esta acción de tutela permita precisamente que uno como ciudadano, uno como persona, entre a defender sus derechos. Aunque la tutela la puede instaurar cualquier persona, pues la tutela tiene unos elementos que son muy similares a una demanda. ¿Por qué? Porque tiene unos hechos, tiene unas pretensiones y tiene que anexar también unas pruebas que permitan que el juez de tutela pueda decir, sí, definitivamente esta persona aquí me está aportando, que tiene unas incapacidades, que padece una enfermedad, me aporta la historia clínica, me aporta que no le han pagado las incapacidades o que no le han entregado la medicina. Y entonces, por eso a veces yo sugiero que vayan a la Personería o la Defensoría del Pueblo o que se acompañen de un abogado, porque también hablábamos antes del programa, doctor Germán, cuando uno acude a la acción de tutela no puede acudir a otra tutela por los mismos hechos. Claro, es decir, si usted agota esa vía, es esa sola vía por ese mismo tema. Claro que sí, esa acción de tutela como tal, bien lo acaba de decir doctor Juan Carlos, tiene unos hechos, unas pretensiones, unos fundamentos de derecho. Exacto. Y hay que anexar pruebas. Pero en dicho caso, la recomendación, obviamente, si la persona no tiene capacidad económica para contratar un experto, un abogado que lo pueda orientar, que le pueda llevar dicho trámite, obviamente acudir a la Personería, a la Defensoría del Pueblo, que son entes que gratuitamente pueden entrar a ayudarle en su caso en concreto. Pero si tiene la posibilidad de contratar a un abogado, entonces la invitación sería a ello. ¿Por qué? Porque la persona, cuando ya el juez toma la decisión por los mismos hechos y derechos, no puede volver a entrar a hacer una acción de tutela. Y hay temas muy complejos. Una persona que necesita una cirugía de alta complejidad o una medicina que es demasiado costosa o situaciones, por ejemplo, nosotros que aquí hablamos de vez en cuando también del tema pensional, cuando se está hablando de una pensión de invalidez y situaciones complicadas donde usted dice acción de tutela, no le va bien,
entonces le dicen váyase por la vía ordinaria, una demanda que es larga, 3 y 4 años en algunos casos, entonces por eso, ojalá en casos muy específicos, sí es bueno tener un abogado a la mano, experto en el área, para que la acción de tutela pueda ser muy eficaz. Sí, claro, de hecho en algunos casos la acción de tutela se puede instalar como mecanismo transitorio, es decir, que existiendo, no obstante ello, pues existiendo otras posibilidades jurídicas para proteger ese derecho, para que no se vulnere ese derecho y no se cause un perjuicio irremediable, se podría interponer de esta manera. Por eso es muy importante que los televidentes verdaderamente se asesoren de un experto para que puedan coayudar en la defensa de sus intereses y derechos legítimos. ¿Usted qué tanto recomienda el derecho de petición? Al derecho de petición muchos no le paraban bolas porque decían es que el derecho de petición no es vinculante, si alguien quiere responderlo no lo responde, pero entonces en el CEPACA dice un momentico, y también ya está en la Constitución, ojo que el derecho de petición es derecho fundamental, lo tienen que responder no solamente entidades públicas, sino los privados. Si yo le escribo a una empresa como derecho de petición, que puede ser hasta verbal, usted me tiene que responder. ¿Qué tan importante es ese derecho de petición antes de llegar a la acción de tutela? El derecho de petición es una medida muy poderosa que también consagra la Constitución Política de Colombia en su artículo 23 y posteriormente hizo un desarrollo en la Ley 1755 del año 2015. Y es esta acción tan poderosa que obliga a que una persona, cuando usted exista subordinación frente a usted o cuando usted tenga alguna duda, algún documento que requerir, que esa persona se lo aporte y establece unos tiempos para ello. La regla general es que son 15 días hábiles para que usted le den respuesta. Y es tan importante esa acción, doctor Juan Carlos, que aunque mucha gente no le tiene fe... Como respeto al derecho de petición, claro, es lo que tiene peso específico. Que esa acción de petición es elevada al rango de derecho fundamental. Sí, señor. Razón por la cual, si a usted no le contestan una petición, no la deje así a la deriva sin contestar inmediatamente, asesórese de un abogado, busque en internet y radique una acción de tutela para obligar a que esta persona o este ente le dé respuesta a su necesidad jurídica. A mí ese derecho de petición me encanta ahora que estamos hablando de acción de tutela, porque el derecho de petición es ese primer acercamiento a la solicitud de la protección de un derecho y la gente dice, no, derecho de petición ¿para qué sirve? Y si lo hace muy bien, le va muy bien. Le va muy bien. Porque es con que derecho de petición muchas veces se logran muchas cosas. Claro que sí, doctor Juan Carlos. Y es que la misma ley establece que en el derecho de petición tendrán que responder punto por punto, de tal forma de que esa persona que recibe la petición y que tendrá que contestarle en ese mismo orden de ideas. Y si contesta algo completamente alejado de lo que usted está solicitando, usted podrá también tutelar. Respóndame de fondo. Claro, respóndame de fondo y acláreme. ¿Por qué? Porque conforme a eso es que usted podrá hacer valer y respetar su derecho fundamental. Y yo estoy casi seguro que casi todos los jueces de tutela de este país, cuando se habla de derecho de petición, concede que se exija y que se proteja. Derecho de petición, eso, como dicen por ahí, es impajaritable. El juez dice, hágame el favor, señor tal, organismo tal, responda de fondo lo que se le está pidiendo por parte de determinados ciudadanos. De hecho, el derecho de petición frente a este tema se desarrollan muchas tutelas, doctor Juan Carlos, y puede tener de pronto una conectividad con el tema de la salud. Claro, si por ejemplo es un medicamento, mucha gente accede a hacer un derecho de petición, esperar los 15 días hábiles de respuesta y posteriormente, si no le contestan, pues una tutela, porque en muchas ocasiones las EPS hacen que el paciente, el usuario se desgaste con el derecho de petición, imponiendo trámites que son innecesarios y que por cierto son arbitrarios e ilegales. Entonces, en el caso, cada caso en concreto hay que entrar a analizar, asesorarse muy bien por parte de un experto, porque obviamente si tienes un familiar que tiene un problema por un preinfarto, que se encuentra en un hospital, que necesita un medicamento, no puede esperar 15 o 20 días. Razón por la cual es muy importante tener una muy buena asesoría. Hay una muy buena noticia para irnos a la pausa, doctor Germán Guerrero, y es que el doctor Jaime Gañán es abogado, especialista en Derecho Laboral, Seguridad Social, es doctor, tiene doctorado y postdoctorado en Seguridad Social. Y nos ha dicho que para que revisen en las personerías de su ciudad, porque este programa lo ven en todo el país, hay unos observatorios especiales en las personerías donde tratan específicamente el tema de la salud, para que ese observatorio le diga a la EPS, ojo, es que este señor no puede esperar 15 o 20 días mientras le responde un derecho de petición o una acción de tutela. Por favor, EPS, revise el caso específico de tal señor o de tal ciudadano, entonces, para que estén muy pendientes también de esa situación. Vamos a ir a una corta pausa y seguiremos hablando sobre la acción de tutela, una herramienta jurídica sumamente importante. Bueno,
Bueno, y seguimos hablando sobre la acción de tutela. La verdad, la acción de tutela es una herramienta importante. Cuando estábamos en la pausa hablamos con el doctor Germán Guerrero y que a veces parece que la gente cree que la tutela es como el acetaminofén o el ibuprofeno, que nos dicen que creen que todo se va a curar con el ibuprofeno y no le tenemos fe. Una buena acción de tutela, de hecho la Corte Constitucional recientemente ha dicho, revisando una acción de tutela, que las redes sociales, por ejemplo, no se pueden utilizar de cualquier manera, que yo no puedo insultar porque tengo que respetar el buen nombre, la dignidad, y se puede incurrir en injuria y calumnia. Entonces, mire que la acción de tutela es una herramienta interesante, doctor Germán. Súper poderosa, y es tan poderosa, doctor Juan Carlos, que han querido hasta quitarla. Ah, claro. Porque el tema ha saturado los despachos judiciales, pero no por la herramienta, sino que hay entidades, organismos, más que todo en el área de la salud, que hasta para conseguir pues un medicamento le dicen al usuario, es que parte del trámite de solicitar el documento es que interpongan a tutela. Cuando hubo el carrusel de la salud, que eso, bueno, no sé en qué ha parado, precisamente el gobierno de Santos se intentó ponerle, no, que reformemos la tutela, no es que la tutela es buena, el cuento es que se estaba dando un carrusel que la EPS casi que invitaba a que el usuario instaurara la acción de tutela, pero cuando estaba el FOSIGA pagaba el procedimiento, entonces ahí había un carrusel de la salud. Claro que sí, eso obviamente ocasiona un desgaste a la Administración de Justicia, elevando los costos del Estado, porque tener un juez de la República con un montón de procesos paralizados porque tienen que contestar la acción de tutela, porque esto es una falta gravísima en caso tal de que no se conteste dentro del término de ley, entonces indiscutiblemente eso lleva a que el aparato judicial del país se colapse. Y es que la acción de tutela sirve para muchas cosas. En programas anteriores, hablando con usted de fotodetecciones y de fotomultas, a través de una acción de tutela, muchos ciudadanos y conductores han logrado que, por favor, no les cobren el cobro de lo no debido a través de una acción de tutela. Claro que sí, porque si bien es cierto, la acción de tutela no solamente sirve para proteger ese derecho fundamental de salud, sino que también sirve para proteger el derecho del debido proceso, artículo 29, el artículo 23, el derecho de petición, la dignidad humana, la vida, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces es una herramienta muy poderosa que está al alcance de todos los colombianos. Yo he recordado, por ejemplo, sobre todo en las instituciones educativas, cuando se ha dado tanto ese tema de la discriminación de algunos estudiantes y el estudiante a través de la acción de tutela ha dicho, qué pena, esto es el derecho de la igualdad, esto es un país donde hay libre desarrollo de la personalidad, en tanto que si yo tengo ciertas preferencias o gustos, a mí me deben respetar, y ya a través de acciones de tutelas también en instituciones educativas se ha abierto un poco también el panorama. Claro que sí, doctor, porque es que hay que también recordarle a todos los televidentes de Teleantioquia que no solamente los derechos fundamentales son los que están consagrados en la Constitución política, sino que indiscutiblemente también por conexidad se pueden estar desprendiendo un montón de derechos fundamentales, y hay que analizar cada caso en concreto. La principialística constitucional, los principios, conexidades, que pues esto no será un derecho fundamental, pero si yo lo conecto con otro derecho fundamental me puede afectar. Yo recuerdo hace muchos años cuando empezaron con las acciones de tutela algunas mujeres que decían que había que hacer el procedimiento mamario, y entonces les decían, no, qué pena, eso es un procedimiento estético, y se argumentaba en la acción de tutela, qué pena, me está generando un problema de salud que tiene que ver con la columna, y inmediatamente algunos jueces ya empezaron a analizar el caso y acciones de tutela obligando a que se realizaran estos procedimientos. Claro que sí, en el común de este país hemos visto casos en los cuales hasta sillas de rueda, lentes, gafas, pañales dan por medio de acción de tutela. Que eso es importante. Muy importante. Bueno, si usted fuera a explicarlo hoy al televidente, a grosso modo, qué debe tener en cuenta para acudir a la acción de tutela, ¿qué elementos le diría? Yo tengo algunos, vamos a compartir. Empiece usted. Claro que sí. Bueno, lo más importante es identificar dónde se encuentra el problema y cómo lo está afectando a usted en ese derecho fundamental que no está, digamos, siendo protegido por parte del Estado. En ese orden de ideas, tener claridad, y conforme a esa claridad, obviamente, todo el acervo probatorio, documental, testimonial que se puede aportar a esa acción de tutela para convencer al juez de que su derecho está siendo vulnerado. Es decir, nosotros como abogados entonces empezamos a pensar, bueno, vamos a una acción de tutela, pero entonces, ¿qué derecho fundamental habrá acá? Y uno dice, ¿por dónde me meto? Se puede ser un derecho fundamental que puede ser sumamente claro, que puede ser el de la salud, por citar un ejemplo. Total. Pero entonces puede haber otros por conexidad. Y entonces uno mira por acá a ver entonces el derecho al trabajo y empieza a mirar ciertas situaciones que pueden estar afectando por una situación que no está propiamente definida en ese derecho, pero que usted empieza a mirar. Eso lo sugiere usted. Imagínate, doctor, que antes de esa ley 1751 del año 2015,
que despidió el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue con algo todo bueno el en ese apoyo, sentido. claro, con todo el apoyo del legislativo, porque es una ley estatutaria, Fuerza es decir, constitucional. que regula un derecho fundamental. Esa posibilidad que otorgó el legislador, claro, lo convierte en un derecho fundamental, pero Autónomo. antes de ello, ¿cómo se hacía? No, todo por conexidad. Por conexidad. Entonces, vea lo importante. ¿Y conexidad con qué? Con el derecho a la vida. Con el la derecho dignidad a la humana. dignidad humana, que es un derecho que es inviolable, y más en un Estado como el colombiano, que decimos que es un Estado social de derecho. Eso es importante. Entonces tenemos que tener a la hora de una acción de tutela definir cuál es el derecho que creemos está siendo violentado, porque hay veces que le dicen a usted el juez de tutela, qué pena, usted tiene otra vía, puede demandar, váyase por la vía ordinaria. Entonces por esa tutela tiene que estar muy bien, como dice uno, con papa y yuca, muy bien jalada para que ese juez se termine de convencer, y tiene que tener pruebas. Si usted no tiene suficientes pruebas, ¿cómo va a convencer al juez? Claro que sí, es muy importante la argumentación que se esboza dentro de esa acción para poder convencer al juez y darle plenamente claridad, y que no quede lugar a ninguna duda de que efectivamente a usted se le está vulnerando un derecho fundamental y que debe ser protegido. Bueno, muchas veces en la acción de tutela usted gana la acción de tutela, y entonces resulta que la contraparte impugna. Y entonces uno dice, pero es que ya la gané. Ojo con la impugnación, porque ahí en ese orden de ideas, si la impugna y el quien la impugna la gana, pues ya ahí sí queda el tema más complejo. Digamos que es casi que una decisión definitiva, doctor, Exacto. porque tendrá 3 días hábiles para entrar a impugnar la decisión de ese juez de tutela, y hasta por 20 días podrá el juez superior entrar a resolver si efectivamente se le vulnera o no a usted el derecho. Supongamos que hay una decisión en ese caso, de fondo, supongámoslo así, porque eventualmente podrá subir esta acción de tutela, esa decisión, ante la Corte Constitucional para una eventual revisión. Y uno a veces puede también impulsar esa revisión. Hay veces complicado. en las cuales sí, se puede impulsar, y hemos visto muchos casos en los cuales artistas, gente famosa ha entrado a impulsar y a hacerle solicitud hasta en la misma página de Facebook de la Corte Constitucional de que por favor revisen un caso determinado, y en muchos casos lo entran a revisar. Quiero cerrar este programa, doctor Germán Guerrero, con consejos para la gente. No duden de la acción de tutela. Pueden ir a una personería, pueden ir a una defensoría, consultorios jurídicos de las universidades, doctor Germán, porque es una herramienta importante con la que podemos nosotros lograr que muchas situaciones se puedan resolver sin necesidad de irnos a un proceso muy largo a veces, que la demanda siempre es un proceso largo. Claro que sí, lo importante es no callar, no dejar vencer términos, no, digamos, entrar a suponer de que no es posible, simplemente asesorarse verdaderamente de un experto, una persona que se encuentre capacitada, que le pueda coayudar en sus intereses legítimos, y de esta forma acceder a la administración de justicia para que sus derechos sean valorados y respetados. Y el ciudadano también puede investigar, Claro que investigar en la acción de tutela, vea que si este es un derecho, no es un derecho, para qué sirve. Que yo veo a veces muchos televidentes nuestros parecen abogados, porque estudian, analizan, y a veces llegan a la oficina, y entonces cuando uno habla con ellos, o ustedes cuando hablan con los clientes, dicen, ve, pero usted tiene ya todo, tiene mucha claridad sobre el tema. Entonces eso es importante. Doctor Germán, muchas gracias, despídase de nuestros televidentes. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, nuevamente por la invitación, y a todos los televidentes seguiremos informándoles sobre todos los derechos que tienen, y obviamente también sobre los deberes que tienen como ciudadanos. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio. No se vayan, porque ya viene la información central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.